Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de toda la estructura celular vegetal. Nos vamos a centrar en los vegetales, ¿sí? Pero antes de ello, hacemos una introducción. Como hemos visto, todos los organismos tienen un proceso, tienen una formación y tienen una estructura. De hecho, todos los organismos están conformados por células, tejidos, órganos, sistemas y aparatos. Y vamos a pasar al siguiente piso. Ya no vamos a hablar de las células, sino más bien de los tejidos. Bien, todos los tejidos son el conjunto de células que cumplen una misma función y obviamente tienen las mismas características en forma, tamaño y origen. Los tejidos se diferencian unos a otros. Por ejemplo, cuando estamos hablando del sistema respirador, el sistema conductual son dos cosas muy diferentes. Por ende, se enfocan en cada uno en su función. Todas estas células se han originado prácticamente por la mitosis que se ha dado del huevo cigoto que se ha generado. Como ustedes saben, en las plantas hay la reproducción sexual y asexual, pero en este momento nos vamos a referir a la reproducción sexual, utilizando los dos gametos, forma el huevo cigoto y es lo que prácticamente genera una reproducción de mitosis, ¿sí? Generando diferentes tejidos gracias a la unión de varias células. Esto lo tenemos tanto en las plantas y animales, ¿sí? Hay diferentes tejidos que se fusionan o se juntan o se unen para generar algo concreto. Por ejemplo, hablemos en el caso de los animales, hablamos del sistema reproductor, ¿sí? En el caso de las plantas, el sistema circular, que son dos cosas muy diferentes. Vamos a enfocarnos hoy día en lo que conlleva el sistema estructural vegetal. Bien, tenemos dentro de la estructura de la planta tejidos simples y tejidos compuestos. El término tejido simple significa nada menos que está formado por un grupo de células. Y el tejidos complejos o compuestos, ¿sí? Están formados por varias células. Estos componentes, ¿sí? Tienen sistemas diferentes y no solamente se enfocan en un solo puesto, sino en diferentes partes del cuerpo de la planta. Como antes les estaba diciendo, muchos de nosotros decimos el sistema conductual o vascular. En el caso de la planta nos enfocamos en el tronco, pero lo que está escrito en amarillo nos hace ver de que existe una red interconectada. Es decir, cuando estoy hablando de un tejido vascular o conductual, en el caso de las plantas las tenemos desde la raíz, el tronco, las ramas, hojas, inclusive los frutos. Y vamos a tocar tres grupos importantes, los fundamentales, los vasculares y los epidémicos. Bien, los fundamentales son los más importantes y esto se viene haciendo una tipo recordatorio desde escuela. Tenemos colénquima, parénquima y esclerénquima. También tenemos tejidos vasculares, como lo que ya pudimos observar, el xilema y el floema, y los epidérmicos, que también se le denomina el suberocorcho, ¿sí? Y también tenemos el epidérmico. Bien, en el caso de los tejidos fundamentales, ¿sí? Forman parte del cuerpo vegetal y tienen funciones específicas. Él hace la fotosíntesis, almacena y sostiene. Aquí voy a tocar un ejemplo. Nosotros hemos escuchado el parenquima. Bien, esto tiene que ver con almacenamiento. El parenquima es de esencial interés en todas las industrias, porque este es el tejido que se industrializa, ¿sí? Por ejemplo, en el banano, ¿cuál es el tejido de parenquima? ¿Dónde está el almidón? ¿Sí? La fruta. En la yuca, ¿cuál es el tejido de parenquima? La yuca, propiamente dicha como tubérculo. Pasamos al otro sistema, los vasculares. El término mismo dice, ¿sí? Relacionado a una tubería. Báscula, ¿sí? O válvula, o tubería, que se encuentra dentro del cuerpo del tejido de la planta, ¿sí? Y ese está encargado también de transportar sustancias, agua, minerales, hormonas, dentro de la planta. Y tenemos el tejido de protección, o también llamado epidérmico, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este? Protege de todos los agresores que se encuentran en su entorno. Como ustedes pueden observar, en el momento de que hacen soles caniculares, ustedes pueden optar por ir a donde hay sombra, mientras la planta no puede hacerlo.
lo que significa que ha evolucionado, entre comillas, un sistema de protección, y aquí tenemos el suber o corcho, que es lo que les decía antes, que es lo que pasa en la planta de caucho, que es la corteza del tronco. Bien, vamos a hablar de cada uno de ellos. Nos vamos a enfocar en los tejidos fundamentales. Parénquima, ¿sí? Es todo lo que tiene almacenamiento, almidón, agua y sales. Por lo general, esta connotación va donde están los tubérculos o donde hay frutas, ¿sí? Es todo lo que se industrializa. Cuando hablamos de tejido, hablamos de unión de células. Y mira aquí un detalle interesante y que no es tan difícil. Si estamos hablando de parénquima, las células, ¿cómo se llaman? Parenquimantosas. No es difícil. Cuando hablamos de tejido de colénquima, estamos hablando de células colénquima. Y cuando estamos hablando de esclerénquima como tejido, tenemos las células esclerenquimatosas. Así de sencillo. Cada tejido tiene una célula especializada y cada tejido tiene su función. Bien, ¿dónde encontraremos los parenquimas? En todo el cuerpo. ¿Sí? No solamente en los frutos, no solamente en tubérculos. Hay plantas, por ejemplo, no sé si ustedes conocen el palmito. El palmito no tiene fruto, tiene raíz, pero lo que se consume es el tallo. Y aquí nosotros tenemos un ejemplo de un parenquima en el tallo. Colénquima, ¿sí? ¿Qué es este? Es prácticamente el que sostiene a la planta. Es la parte estructural, lo que le da esa rigidez a la planta, ¿sí? De hecho, tú puedes ver que en los tejidos maderables, ¿sí? Antes les hablaba del guayacán, del moral, del pino. Todo esto es parte de este tejido colénquimo, la parte central, estructural, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de célula? La célula vegetal a la célula animal tiene una diferencia, tiene una pared celular. Y es aquí cuando esta pared celular de este tejido es más grueso, lo que le da esa rigidez y ese soporte a la planta. Esclerénquima, ¿sí? Tenemos de dos tipos. Es la esclereidas y fibras. ¿Qué hacen las esclereidas? Estas se encuentran por lo general en la cáscara. La fruta que tú tienes, ¿sí? La cáscara, ahí nosotros encontramos ese tejido de la esclerénquima. También en las semillas, en la cáscara de la semilla. ¿Quién de ustedes consume granos? ¿Sí? Todo lo que es la cáscara que envuelve el grano tiene este tejido esclerénquima. Incluso los huesos de la fruta. Bien, esto a algunos les sonará raro, pero por ejemplo, si han consumido ustedes el durazno, la nuez, todo eso duro que tiene prácticamente el durazno es lo que se le denomina hueso, ¿sí? Y ahí nosotros encontramos el tejido de esclerénquima. También tenemos las fibras, que aquí tiene que ver mucho con esa corteza dura, esa medular que tienen también las plantas maderables, ¿sí? Y que también tiene una función de soporte, resistencia y elasticidad. Muy bien, chicos, entonces de forma individual le van a leer cada uno de ustedes. Micaela, tenemos ahí el tejido de parénquima. ¿Dónde lo encontramos y qué función tiene? El tejido de parénquima se encuentra en todos los órganos de las plantas. Sus células tienen paredes muy delgadas ya que se la pasan dividiéndose. El parénquima ayuda a realizar la fotosíntesis, almacenar el agua, como en los cactus, almacenar aire en plantas acuáticas, almacenar sustancias como el almidón, producir sustancias que sirvan para la curación y defensa del organismo. Muy bien, perfecto. Entonces, como tú puedes ver, no solamente están en las hojas, también son parte del tallo y son las células que te generan prácticamente la fotosíntesis, ¿sí? Es lo que tienen los famosos cloroplastos, ¿sí? Recuerden, cuando hablábamos de células, decíamos que la célula vegetal tiene cloroplastos. Pasamos al otro tejido, colénquima. Léame, por favor, Carla, ¿dónde encontramos y qué función tiene este tejido de colénquima? ¿Qué tengo que leer, Lisa? No lo escuché. No hay problema. Colénquima.
¿Es mi internet o el internet de ustedes? Pero yo no les escucho. Colénquima. Carla. El colénquima está compuesto por células vivas con paredes engrasadas y regularmente esto les da la característica de continuar creciendo y de brindar soporte a la planta. El colénquima se Así caracteriza es, por mira, que puede plegarse. así es. Mira, esto se lo he hecho en forma de Zoom. Cómo tú puedes ver la diferenciación y el funcionamiento de cada tejido de acuerdo a la célula que éste tiene. Sí, la pared celular, mira en la parte derecha, en la parte inferior, está encerrado con un círculo rojo y tú puedes ver una diferenciación a esta, a la parénquima, que nosotros ya vimos. Tiene una pared celular más fuerte y es lo que le da ese soporte característico que tienen las plantas. Continuamos. El esclerénquima. Léame por favor, Brenda, ¿dónde lo encontramos? ¿Qué función tiene? El esclerénquima se encuentra en los huesos de las cáscaras de almendras, nueces, ciruela o melocotón y formando largas fibras en plantas textiles como el lino, el cáñamo o el yute. Es un tejido muy duro ya que sus células muertas de forma poliédrica o redonda tienen membranas muy gruesas y lignificadas. Por esta razón no pueden crecer. Ayudan a soportar el peso de las plantas y a formar el xilema. Muchas gracias. Entonces, como ustedes vieron, estas células ya no crecen, ya no se reproducen, por eso lo encontramos en los huesos, como le dijimos en antes, de las nueces, ¿sí? Y en todas las que son las cáscaras de las frutas. Pasamos a otros tejidos, y aquí tenemos los vasculares. Repito la pregunta, ¿cuál de ellos transporta la savia bruta? Génesis. En el xilema. Bien. Daniel, háblame del xilema. ¿Qué tipo de células tiene? ¿Cuál es su función y dónde se localiza? Tipos de células: traqueidas, elementos del vaso, células parenquimatosos y fibras. Las traqueidas y elementos del vaso están apiladas o dispuestas en placas. Mueren en la madurez, son huecas, lo que permite la conducción del agua. Función: conduce agua y minerales, almacenamiento y sostén. Localización: en todo el cuerpo del vegetal. Correcto. Ahí está la definición correcta y apropiada. Está durante todo el tejido vegetal. Ahí les voy a proyectar una imagen. Bien, ahí está. En la parte superior aquí tenemos los dos, ¿sí? No es que son de estos colores, ojo, se lo hace de una forma didáctica, ¿no? Aquí tenemos el xilema y aquí tenemos el floema. Este tejido lo que hace, si lo hacemos un zoom, por decirlo así, lo amplificamos, son como tipo tubos, ¿sí? Que permiten el paso y el traspaso de sustancias, las hormonas, de las glándulas, de la savia bruta, de los minerales, del agua, ¿sí? Y aquí está en el margen derecho donde nosotros los encontramos. Pero como escucharon, ¿sí? La última parte, no es que solamente se encuentra en el tallo, se encuentra en todas las partes de la planta. ¿Qué es el floema? Léame por favor, Iker. ¿Qué tipos de células tiene el floema? ¿Qué función tiene y dónde se localiza? Los tipos de células que tienen floema son miembros de tubo criboso, células acompañantes, fibras y parenquima. Los miembros del tubo criboso se apilan extremo con extremo y forman largos tubos cribosos. Las paredes de sus extremos tienen agujeros llamados placas cribosas, por donde se extiende el citoplasma de células antiguas. La célula acompañante ayuda a movilizar los nutrientes hacia y desde el miembro del criboso. Acción: conduce azúcar disuelto a través de la planta y da sostén estructural. Localización: en todo el cuerpo vegetal. Muy bien. Aquí en el libro ha puesto tubos cribosos, pero las células también se denominan, ¿sí? Cribosas. Pueden investigar. En el floema tenemos las células cribosas y en el xilema tenemos las células traqueidas. Bien, esta es el igual que el tejido del xilema es conductual, ¿sí? Y estas dos gráficas les puse para que si de pronto se olvidan por lo que leen gráficamente, no se van a olvidar.
que todo lo que es el xilema y el floema está en todas partes del cuerpo. Como tú ves aquí en el gráfico, se encuentra desde la raíz, el tallo y las hojas, ¿sí? Y de hecho es el que transporta ya la savia elaborada, es decir, la reacción química que ha generado la energía, el dióxido de carbono y también la savia bruta, que es toda esa sustancia, todas esas hormonas que se adquiere del suelo, recordando de la que la planta es autótrofa, es decir, es la propia fábrica de alimentos. No necesita materia y energía para consumir, ya que ellos mismos lo producen. Bien, y por último tenemos los tejidos de protección, o también llamados epidérmicos, ¿sí? Bien, ustedes tienen su piel, ¿verdad? Y todos los que tenemos piel reconocemos que la piel es el primer campo de protección del sistema inmunológico. Si tú te haces un corte, ¿qué es lo que generas dentro de tu cuerpo? Un ingreso de bacterias, virus, hongos, arqueas, algas, patógenos de diferentes, ¿sí? Microbiología, que eso es muy extenso, y que pueden generar como antígeno a tu cuerpo y puede generar una enfermedad. Al igual las plantas también tienen ese sistema de protección. Y aquí tenemos dos, epidermis y peridermo. Bien, ¿qué hace la epidermis? Al igual que tú tienes la piel, ¿sí? Ellos también tienen una forma de protección. Y estas células se llaman parenquimantosas. Ojo con este detalle. En estas células no tienen cloroplasto. Ustedes habían escuchado desde la escuela que decían todas las células vegetales tienen cloroplasto, ¿no? No es en todo, general. Ahora estamos hablando de una forma más específica. Y estas son las que secretan esa cutícula, ¿sí? Esa cutícula que prácticamente sirve de protección a las plantas. Antes habíamos hablado de la hoja de la naranja, la piel de la hoja de sábila. Eso que se brilla es lo que genera, ¿sí? Esta epidermis, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? La función es controlar la pérdida de agua. Recuerda que tú tienes sistema locomotor, la planta no. La planta es estática, por lo cual tiene que haber evolucionado, como dicen los científicos, con el afán de que en ese terreno ella pueda sobrevivir. De hecho, en este tejido es donde se poseen los famosos estomas, que como tú ya lo reconoces, es el vehículo y transporte de ingreso del dióxido de carbono y la salida del oxígeno, ¿sí? Y también el vapor de agua. Hablemos del peridermo. Bien, en el video anterior que se les puso, ustedes vieron Suber o Corch, bien, esas células muertas, esas células que le dan esa corteza, esas células que tú tocas en el momento que vas a un árbol, ya este sea frutal o maderable, es lo que tu mano toca, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este tejido? Reduce significativamente la pérdida de agua y de las sustancias que están dentro del organismo, de la planta, y también te protege de los patógenos que envuelven a la planta. Bien, ¿y está localizado en dónde? En la parte exterior